Hoy vamos a meternos de lleno en una cuestión, yo creo, fundamental, que flota en el ambiente universitario. A ver, ¿sirven realmente las típicas encuestas para saber si un profesor es bueno? O dicho de otro modo, ¿nos estamos dejando fuera algo esencial? Algo que quienes están en el aula día a día, los estudiantes, pues sí que captan. Precisamente, vamos a explorar a fondo cómo perciben los estudiantes universitarios la calidad de sus profesores. Pero ojo, no nos quedaremos solo en si explican bien o usan PowerPoints bonitos, ¿eh? Nos vamos a centrar en esa parte que, bueno, a menudo queda un poco oculta tras las métricas. Las actitudes, la ética, la forma de ser del docente. Lo que podríamos llamar la dimensión personal, el ser del profesor. Y para este análisis detallado nos vamos a apoyar en una investigación muy reveladora de Patricia Ferrada Toledo, es del año 2013. Este estudio se adentró en las opiniones cualitativas, o sea, en lo que decían los estudiantes con sus propias palabras. Eran estudiantes de trabajo social de una universidad chilena, la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, en Valdivia, y la clave de su método, fíjate, fue analizar a fondo los comentarios abiertos de las evaluaciones, esas líneas que los estudiantes escriben al final y que, bueno, a veces se miran un poco por encima, ¿no? Así que nuestra misión hoy es desentrañar qué valoran de verdad los estudiantes, más allá de las competencias puramente técnicas. Y por qué entender su perspectiva es absolutamente crucial si queremos mejorar la calidad de la educación superior hoy en día. Venga, vamos a analizar esto. Si te parece, empecemos por situarnos un poco. En la educación superior actual, sobre todo desde que se habla tanto del modelo de formación por competencias, pues las universidades evalúan continuamente a sus profesores. Es una práctica muy extendida, claro, para asegurar ciertos estándares de calidad. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuál es el posible problema? Que muchas veces estas evaluaciones se enfocan casi exclusivamente en lo que es fácil de medir, lo numérico, lo más instrumental, digamos. Exacto, y esa es una limitación muy significativa. Esos cuestionarios estandarizados, con sus escalas del 1 al 5, pues a menudo no consiguen capturar toda la riqueza y complejidad de la relación educativa. Dejan fuera aspectos subjetivos que son vitales. ¿Cómo es el trato del profesor, su disposición, la ética que transmite con su ejemplo? Justamente, la investigación de Ferrada Toledo puso el foco ahí, utilizando esos comentarios libres de los estudiantes como una ventana a esa dimensión más profunda. Y lo interesante es que esta información cualitativa, la voz directa del estudiante, demostró ser un reflejo muy fiel de cómo valoraban esos comportamientos y actitudes. Y un dato relevante que aporta el estudio es que, al parecer, el equipo directivo de esa institución solía considerar estos comentarios como algo secundario, casi como anécdotas, ¿sabes?, en comparación con las puntuaciones numéricas. Infravaloraban una fuente de información que en realidad es riquísima. Claro. Y esto nos lleva a pensar en el contexto actual. Vivimos tiempos complejos, de cambios rápidos, de cierta incertidumbre social. ¿Influye esto en lo que necesitamos de un profesor universitario? ¿Se espera hoy algo más que una simple transmisión de conocimientos y habilidades? Yo diría que sí, sin duda alguna. El escenario actual nos obliga a repensar qué significa realmente calidad educativa. Hay una necesidad creciente de pasar de un enfoque centrado únicamente en los resultados medibles, en los productos del aprendizaje, a valorar mucho más los procesos y sobre todo a las personas involucradas. El rol del docente se expande. Ya no es solo un experto que transmite información, es también un facilitador del aprendizaje, un gestor del clima del aula, una figura que orienta y, muy importante, un referente ético y profesional para los estudiantes. A este respecto, Ferrada Toledo cita a Sabalza, y es una frase que creo que da totalmente en el clavo. Los profesores enseñan tanto por lo que saben como por lo que son. ¡Qué buena frase! Sí, la influencia real de un docente va más allá de su dominio técnico. Depende enormemente de su calidad humana, de cómo establece las relaciones, de su coherencia ética. Por eso, prestar atención a la dimensión ontológica, es decir, a quién es el profesor como persona, a su ser, no es una cuestión secundaria ni mucho menos. Es una necesidad práctica y hasta epistemológica. Si queremos un modelo de calidad docente completo, no podemos ignorar el etos del profesor, su carácter moral y su actitud. Dejarlo fuera es tener una visión parcial. Vale. Entramos entonces en el núcleo de la investigación de Ferrada Toledo. Si analizamos lo que encontraron en esos comentarios abiertos, ¿qué es lo que los estudiantes destacaban una y otra vez como esencial? ¿Qué era lo más valorado para ellos en sus profesores? Pues mira,
Los resultados fueron bastante concluyentes y apuntan directamente a la importancia de esa dimensión interpersonal y actitudinal que comentábamos. El análisis detallado de las opiniones de los estudiantes reveló que valoraban enormemente una serie de actitudes. Curiosamente, estas actitudes coinciden en gran medida con lo que el informe Tuning, un proyecto europeo muy conocido que buscó definir competencias clave, clasifica como habilidades interpersonales. Las tres que emergieron con más fuerza fueron, en primer lugar, el compromiso y la vocación docente. Ajá. Los estudiantes perciben y aprecian muchísimo cuando un profesor muestra una implicación auténtica con la enseñanza, con la asignatura, con la carrera que ellos estudian e incluso con la propia universidad. Notan perfectamente cuando a un profesor le apasiona lo que hace y se preocupa de verdad por su aprendizaje. Es esa sensación de, a este profesor le importa, ¿sabes? Claro, la implicación. Exacto. En segundo lugar, la cercanía afectiva y la empatía. Ser accesible, mostrarse cercano, tener la capacidad de comprender las situaciones personales o académicas del alumnado. Esto se valora como algo fundamental. No se trata de ser colega, sino de establecer una conexión humana genuina, demostrar que se ven a los estudiantes como personas, no solo como números de matrícula. Entiendo. Y en tercer lugar, el dinamismo y la creatividad. Esto incluye desde tener una actitud motivadora y paciente en clase, transmitir energía, hasta la habilidad para innovar en las metodologías, usar recursos diferentes, hacer las clases participativas y estimulantes. En definitiva, la capacidad de despertar el interés y facilitar el aprendizaje de forma activa. Y es muy importante destacar la jerarquía que esta investigación revela, ¿no? Porque sí, los estudiantes consideran importantes las competencias técnicas, que el profesor domine la materia, que sepa explicarla, que utilice buenas metodologías, pero sitúan estas competencias por debajo de las cualidades actitudinales que acabas de describir. Justo. Para ellos parece ser más determinante la forma de ser y de relacionarse del profesor que su simple conocimiento experto. Una relación educativa positiva y respetuosa se considera clave no solo para asimilar contenidos, sino para el propio crecimiento personal del estudiante durante su paso por la universidad. Parece lógico, ¿verdad? Totalmente lógico. Entendido. Tenemos entonces una imagen clara de lo que los estudiantes consideran prioritario. Ese compromiso, esa cercanía, ese dinamismo. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo encajaba esta visión estudiantil con el perfil de competencias que la propia universidad definía y buscaba evaluar en sus docentes? ¿Había puntos de encuentro? ¿Y dónde surgían las fricciones, las desconexiones más evidentes? Pues el estudio se adentró precisamente en esa comparación, y los hallazgos son muy instructivos. Por una parte, sí que encontraron coincidencias importantes, sobre todo en la dimensión más instrumental o metodológica de la enseñanza. Los estudiantes valoraban positivamente aspectos que la institución agrupaba bajo la competencia de capacidad pedagógica para enseñar la disciplina. Vale. ¿Qué incluía esto? Pues cosas como que el profesor demostrara un interés real en que los estudiantes aprenderan, que presentara los contenidos de forma actualizada y clara, que utilizara metodologías activas, el famoso enfoque de aprender haciendo, y que fomentara la participación en clase. En estos aspectos más técnicos y metodológicos, la percepción de los estudiantes y las expectativas de la institución parecían ir de la mano. Había un reconocimiento mutuo de su importancia. Bien, hasta ahí parece que todo cuadra. Sí, pero, sin embargo, las discrepancias fuertes, lo que el estudio llama las brechas críticas, aparecieron en otra dimensión competencial, la que la institución denominaba aptitud para transmitir valores institucionales, que en el fondo se relaciona directamente con el ser docente que venimos hablando. Es aquí donde los comentarios de los estudiantes señalaron carencias significativas en algunos profesores. ¿Y de qué tipo de carencias estamos hablando exactamente? ¿Qué comportamientos o actitudes concretas criticaban los estudiantes en esos comentarios? Identificaron principalmente tres áreas problemáticas recurrentes. La primera era la falta de respeto, tolerancia y flexibilidad. Los estudiantes mencionaban casos de profesores percibidos como autoritarios, rígidos en sus planteamientos, poco abiertos a escuchar opiniones diferentes o incluso apegados a estereotipos o prejuicios. Actitudes que, lógicamente, generaban un clima de aula tenso o desagradable, nada propicio para el aprendizaje, ¿vamos? Nada bueno, claro. La segunda área crítica era la indiferencia y la distancia afectiva. Se criticaba a profesores que mostraban una clara falta de interés, ya fuera por la propia asignatura que impartían, o lo que es más grave,
por los propios estudiantes. Esa percepción de desgana, de desconexión, de falta de compromiso emocional, era vista como una falta importante. Entiendo, como si no les importara. Exacto. Y la tercera tenía que ver con la irresponsabilidad y la falta de planificación. Aquí entraban críticas sobre el incumplimiento de horarios, la falta de puntualidad en la entrega de notas, la improvisación constante en las clases, o la sensación de que el profesor no se preparaba adecuadamente. Comportamientos que transmiten una falta de profesionalidad y de respeto hacia el tiempo y el esfuerzo de los estudiantes. Que son cosas básicas, en realidad. Acción cuantitativo, la encuesta estándar que usaba la institución, no estaba siendo capaz de detectar o reflejar adecuadamente estas brechas críticas. Todos estos problemas relacionados con el ser del docente, que eran fundamentales para la experiencia universitaria y el aprendizaje real de los estudiantes, emergieron de forma clara y directa gracias a los comentarios abiertos, a ese espacio cualitativo que a veces se minusvalora. Las casillas de verificación no capturaban esta realidad. ¡Qué revelador! Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle que nos ofrece esta investigación de Ferrada Toledo, ¿cuál es el mensaje de fondo? ¿Qué implicaciones podemos extraer de todo esto para la mejora de la calidad en la educación superior? Pues las conclusiones que presenta Ferrada Toledo son bastante contundentes y nos invitan a reflexionar seriamente sobre cómo entendemos y evaluamos la calidad docente. Podríamos resumirlas en 5 grandes lecciones o llamadas de atención para las instituciones. A ver. Primera, la voz del estudiante es un juicio experto insustituible. Las percepciones cualitativas, lo que expresan con sus palabras, no son meras anécdotas, son una fuente de conocimiento de primer orden sobre la calidad real. La subjetividad, en este contexto, no es un ruido a eliminar, sino una clave fundamental para identificar áreas de mejora que de otro modo pasarían desapercibidas. Muy importante eso. Segunda, el ser docente es un factor diferencial clave. La dimensión personal, afectiva y ética del profesorado no es un extra opcional. Es un componente esencial que marca la diferencia. Enseñar es fundamentalmente un acto humano complejo. No podemos reducirlo a una simple transferencia de técnicas. Hay que reconocer e integrar lo afectivo, lo emocional, lo sociocultural. Claro, es que somos personas. Tercera, urge un nuevo enfoque en la formación y acompañamiento docente, para abordar esas brechas, esa rigidez, esa indiferencia, esa falta de respeto. Las universidades necesitan programas que vayan más allá de lo técnico. Es imprescindible promover una transformación que parta de la reflexión ética y personal del propio profesorado. Formar en el ser, además de en el saber y el saber hacer. Un cambio de enfoque. Cuarta, necesitamos evolucionar hacia una evaluación más integral y significativa. Los sistemas de evaluación deben encontrar la forma de incorporar y dar valor real a la información cualitativa. No basta con tener un apartado de comentarios si luego no se analiza en profundidad o no tiene consecuencias reales. Solo una evaluación integral guiará una mejora que responda a las necesidades de formación integral. Tiene sentido. Y quinta, la competencia docente completa es compleja e integrada. Ser un profesor competente hoy no es solo acumular conocimientos y dominar técnicas. Implica, de manera indisociable, la capacidad de movilizar conjuntamente conocimientos, habilidades y, de forma crucial, actitudes y valores éticos. El gran desafío para las instituciones es diseñar propuestas formativas y evaluativas que estén a la altura de esta visión compleja. En definitiva, esta exploración a fondo de las percepciones estudiantiles, guiada por la investigación de Ferrada Toledo, nos deja un mensaje muy claro, ¿no? Las actitudes, la empatía, el compromiso, la forma de ser del profesor, todo eso que engloba el ser docente, son pilares fundamentales para que el aprendizaje sea realmente significativo y para que la experiencia universitaria sea de calidad. Y son precisamente los aspectos que las métricas tradicionales a menudo no logran capturar bien o tienden a dejar en un segundo plano. Precisamente. Y entender esto a fondo es vital. No solo para quienes gestionan las universidades, sino para cualquiera que piense sobre el propósito de la educación en nuestros días. La calidad educativa no reside únicamente en habilidades medibles y objetivables. Se juega también, y de manera decisiva, en la calidad del vínculo humano, en la dimensión ética que se respira y se practica en el aula. La enseñanza es, antes que nada, una relación entre personas, no hay que olvidarlo.
Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final, una idea para seguir dándole vueltas. Si, como demuestra esta investigación, la calidad de la relación y las actitudes del docente son tan determinantes para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, ¿qué pasos concretos podrían dar las instituciones educativas para fomentar, reconocer y valorar activamente estas cualidades humanas de una forma más sistemática y real? ¿Cómo ir más allá de las métricas habituales? No solo en las evaluaciones formales, sino integrándolo en la cultura diaria, en el día a día de las aulas y de la propia institución. Ahí queda esa cuestión abierta. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.